Palma Cané, el comienzo de la nota con Jorge Liotti ponía el foco en lo económico, pero la calle, en el Congreso, lo que está pasando ahora, otro miércoles caliente. Contanos, Nicolás. Débora, retomamos el contacto ahora sí sobre Avenida Rivadavia, unos metros de Solís. Acaban de llegar columnas de la CGT, de la Unión Obrera Metalúrgica, y es por eso lo que van a ver en imagen, todo el operativo de la prefectura a disposición, también de la Policía Federal. Es por eso, ¿no? La cantidad de gente que veíamos anteriormente, lo que se está tratando es que no se corte la circulación de Avenida Rivadavia. Durante unos minutos, por la cantidad de gente que venía caminando sobre la avenida, se intentó cortar la calle, se empezaron a armar las columnas, tanto de la prefectura como de la Policía Federal, y ahora el objetivo es que queden arriba de la Plaza de los Dos Congresos. Mientras tanto, sobre Avenida Rivadavia, te cuento, ya empiezan a cerrar persianas algunos comercios, teniendo en cuenta el antecedente de lo que pasó las últimas 2 semanas, y teniendo en cuenta el horario también, y que recién acaban de llegar estas columnas, hay que ver cómo es el desarrollo de la manifestación, si en algún momento van a querer bajar a la vereda, al mismo tiempo el accionar de las fuerzas que van a tratar de impedirlo, y en ese momento tratar de que no se generen, ¿no?, cuestiones de violencia que son las que terminan pasando siempre. Por un empujón termina pasando algún tipo de desmán. Estamos en contacto tanto con Nico como con Carla Ricciotti. Sí, Jenny, decime. Carla, te escuchamos en un segundo. La cantidad de efectivos policiales es la misma cantidad que el primer miércoles donde hubo incidentes. La idea es, como bien estamos viendo, aplicar todo lo que es el protocolo, y están las 4 fuerzas más el Servicio Penitenciario Federal. Lo mismo que viene sucediendo hace 2 semanas, con 2 móviles listos por si hay que trasladar detenidos hacia las distintas alcaldías. Carla. Bueno, acá en la intersección de Callao y Rivadavia sigue este grupo sobre la vereda detrás de esta reja que yo les mencionaba, y enfrentados con los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Hay un triple cordón de estos efectivos en esta zona, pero la verdad que los manifestantes no son muchos. Se escuchan algunos cánticos, algunos aplausos, que golpean algún artefacto que hayan traído, tipo alguna cacerola o algo por el estilo. Mientras tanto, sobre Entre Ríos, el tráfico está abierto. Los vehículos pueden circular por acá, lo mismo por Rivadavia, hacia Callao también se puede circular, y enfrente, donde ustedes están viendo, hay un gran cordón también, pero en este caso de la Prefectura Nacional, porque hay solamente un grupo también allí de manifestantes. Ustedes ven al característico jubilado que protesta todos los miércoles con la camiseta de Chacarita, allí subido a esa reja también que hay en la esquina, agarrado del semáforo. Pero afortunadamente lo que contaba Nico recién es que esta gran columna de la UOM que vino marchando por Rivadavia desde Avenida de Mayo se encauzó completamente hacia el centro de la plaza, y están allí contenidos, por lo que el tránsito, como les decía, todavía sigue circulando con normalidad por esta zona. Gracias, Carla. Estamos ahí, nos quedamos con Nicolás Edwin, con Carla Ricciotti, con las imágenes del dron de la Nación también. Lo saludo al diputado nacional Oscar Sago. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está viendo todo esto? Bueno, hoy aparentemente hay nuevamente, la verdad que la última marcha también no fue tan desordenada, la marcha que tuvieron el sábado, ¿no? Que tuvieron, así que bueno, me parece que la marcha es bastante tranquila. Ojalá que termine con tranquilidad, que no haya ningún tipo de incidentes, así que de ser así, vivimos en un estado democrático, republicano, así que bienvenido sea, ¿no? Pero con tal orden, con tal respeto, que pueden manifestarse sin hacer ningún tipo de desmán. Recién en el comienzo de la charla con Jorge Liotti, cuando yo le preguntaba a Jorge, bueno, ¿qué tenemos que mirar, ¿no? ¿Qué es lo que en estos días o en esta semana tenemos que poner atención? Y sin duda también puso foco en el tema económico. Le pregunto a Sago y también a Luis Palma Cané, el tema cambiario fundamentalmente, ¿no? ¿Y por qué tanto nerviosismo en estos días? ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenas tardes. Sí, lo que está pasando está en los libros, en el sentido, es decir, la incertidumbre es el peor enemigo de los mercados financieros. Y el tema, claro, es que en el mercado actual el grado de incertidumbre es muy alto. ¿Por qué es muy alto? Porque estamos con el tema del Fondo Monetario Internacional
que con un error del gobierno vienen anunciando que sale, que no sale, etcétera. Pero más grave que eso y que provoca más incertidumbre es que no sabemos cuál va a ser el monto final del préstamo, Sí. no sabemos la forma del desembolso, no sabemos tampoco si van a exigir, digamos, reformas estructurales y fundamentalmente no sabemos si va a haber un cambio en la política cambiaria. ¿Qué quiere decir un cambio en la política cambiaria? Sería, el fondo va a aceptar que el gobierno siga con la política del crawling peg por debajo de la inflación. Bueno, yo diría que eso va totalmente en contra del dogma del Fondo Monetario, que siempre, digamos, en sus libros, en sus artículos o en sus aplicaciones prácticas, ha exigido un tipo de cambio único y flotante, lo cual no quiere decir que exija a la Argentina que libere el tipo de cambio mañana, pero sí va a haber, no tengo duda, una sugerencia, entre comillas, del Fondo Monetario a las autoridades argentinas de ir pensando cómo vamos a salir de esta galematía que es tener 45 tipos de cambio y, bueno, el famoso cepo, ¿no? O sea, Claro, esto es lo que genera esta situación de incertidumbre. Hoy, ¿cómo cerraron los mercados, Carlos? Bueno, el dólar paralelo Sí. prácticamente tocó los 1.310 pesos, es un récord desde septiembre del año pasado. Lo que es el dólar MEP prácticamente bajó en el último momento, cerró 1.295 y el dólar contado con liqui también 1.300, pero tiene que ver un poco con esta incertidumbre. Lo que yo te diría, Débora, es que por lo general cuando vos tenés un acuerdo con el fondo te pide tres cosas. La primera, que tenga superávit fiscal. A Milei Sí, no se eso lo ya puede está, pedir porque ya está ya tiene dado, superávit sí. fiscal. La segunda, que acumules reservas. ¿Cómo vas a acumular reservas? Bueno, con el esquema cambiario, ahí está lo que dice Luis Palma Cané, que hay mucha incertidumbre en cuanto a qué esquema cambiario vas a tener. Si vas a tener el mismo esquema de hoy, de crawling peg del 1% mensual, que es el que viene desde julio del año pasado, vas a tener un tipo de cambio libre, o vas a tener un tipo de cambio entre bandas. Que se Bueno, llama. ahí yo le pongo, o lo bajo un poquito a tierra y le pongo algún condicionamiento político y le pregunto a Luis y también al diputado Sago, porque estamos en un año electoral. El ancla cambiaria para el gobierno es muy importante porque es lo que le permite contener la inflación. Entonces la pregunta es por qué se mete este ruido y esta incertidumbre en un año que ya tiene las elecciones prácticamente a la vuelta de la esquina, Luis, a su criterio. sí, yo creo que, de nuevo, hay parte de mala praxis en el equipo económico, digamos, porque si hay algo que se necesita en la gestión económica es eliminar el mayor grado de incertidumbre posible. El grado de incertidumbre que hay en este momento, parte es porque el gobierno, como dije antes, a mi juicio, ha ido anunciando que va a pasar esto, va a pasar aquello, y entonces tenemos la tensión cambiaria, y con la tensión cambiaria es casi absolutamente un dato que van a tratar por todos los medios de dejar el tipo de cambio atrasado, porque, digamos, uno a esta altura del partido puede discutir si está atrasado o no. El gobierno dice que no. Claro, pero eso ya no tiene sentido discutirlo. Sí. Lo que sí se puede discutir es cuánto está atrasado y cuánto tiempo va a aguantar ese tipo de cambio como ancla. Yo pienso que el gobierno va a hacer lo imposible para llegar a las elecciones que usted decía de octubre con un tipo de cambio ahí realmente tranquilo y Para bueno, mantener la inflación domada. para ¿Usted tener cómo- la inflación tomada. ¿Usted cómo lo ve, Sago? Bueno, el gobierno lo acaba de decir, creo que el día de hoy algunos miembros del Ministerio de Economía que recién, creo que este fin de semana van a tener algún avance más y la semana que viene van a tener técnicamente cómo van los avances para ver los números, como dice acá Luis, el tema de los números, cuánto es, que oscilaba lo que se dice, lo que se dice que oscila entre 12.000 millones y 20.000. así es.
Y bueno, lo más importante de todo esto, sabíamos que si no teníamos un acuerdo con el fondo, corríamos un grave riesgo. No, la Argentina no tenía los 2.802 millones de dólares que vencen en lo inmediato de intereses solamente de la deuda. Y hay otro tanto más para el 2026, pasándolo todo para el programa técnicamente, que lo van a explicar cuando terminemos, porque hoy pueden cambiar en estas idas y vueltas en la charla con el fondo, porque hoy decimos una cosa y quizás mañana se mejora, espero que no se empeore, el tema del tipo de cambio y todo eso cuando terminen técnicamente de hacer yo igualmente quería introducir este tema porque mientras nosotros conversamos vemos la calle, ¿no? Una calle movilizada que viene así hace varias semanas, en donde a la marcha habitual de jubilados se van sumando sectores políticos, sociales, sindicales. Y pensaba en lo que dijo recién Jorge Liotti, no sé qué piensan ustedes, que es un poco lo que también deben mirar los mercados, que es qué va a pasar en este turno electoral. Si efectivamente el gobierno va a mostrar sostenibilidad a largo plazo, política digo, y eso qué implicancias económicas tiene, y si el kirchnerismo o el peronismo tiene posibilidades de regresar al poder, ¿no? Lo veremos si Santoro, como planteaba el Liotti, en un escenario de fragmentación en la ciudad, queda primero. Veremos si en la provincia de Buenos Aires no hay unidad entre el PRO y la Libertad Avanza y eso le permite otra vez al peronismo tener también el primer lugar o rédito electoral. ¿Se está mirando un poco eso respecto de, bueno, qué posibilidades tiene el gobierno de obtener un rédito electoral contundente para también dar una señal política y económica? Mira, en la ciudad de Buenos Aires no hay un acuerdo hoy con el PRO, tampoco hubo un acuerdo en Santa Fe y en distintas provincias no hubo hoy acuerdo. Cuando hablamos de un acuerdo es esta alianza que estamos teniendo legislativa en el Congreso de la Nación con algunos sectores que son independientes de partidos provinciales, como son los diputados que vienen colaborando con el bloque general de la Libertad Avanza, el PRO en su principal bloque del Congreso de la Nación. Todo eso hoy no se están dando. Esperemos que se vayan dando. Hoy acá, Buenos Aires primero, que se lanzó un acuerdo que mi partido firmó el acuerdo, digamos, para ir a las elecciones de mayo en conjunto con otros partidos políticos, está el PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo, y hay otros partidos más. Y bueno, todavía no se sabe lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires, porque todavía el gobernador no decidió si va a haber pasos o no, y si pasa todo, si se adelanta o pasa todo octubre. Así que bueno, esperemos que eso haga, que vayamos a un avance de acuerdos electorales importantes. Me parece que lo que no podemos dar la oportunidad de que el kirchnerismo se rearme y empiece a hacer la de la suya como hace siempre, ¿no? Bueno, ahí le pregunto a Luis y también, por supuesto, Carlos, ¿qué implicancias económicas tiene este panorama político, no? Es lo mismo que decía al principio, vale decir, lo que explicaban. Está claro que políticamente también, si estás de acuerdo, hay incertidumbre. Sí, no sabemos electoral, claro, si el partido A, el partido B, el partido C, y eso agrega incertidumbre. Al agregar incertidumbre demora el nivel de actividad económica, provoca tensión en el mercado y pasa lo que comentaron recién de los valores, digamos. El dólar no sube porque vino un conejo y lo sopló. El dólar sube porque la gente hoy tiene la incertidumbre, básicamente, de todo lo que dijimos acá, pero sobre todo puntualmente, porque es un tema fijo en la sociedad argentina, que es el valor del dólar. Entonces, si yo tengo una posición en pesos y nadie me asegura qué va a pasar en el futuro, en el corto plazo, porque no sé qué va a pasar con el fondo, me dolarizo. Bueno, lo que hace la gente es vender las posiciones de pesos y con eso comprar dólares. Entonces, bueno, y si ve la calle, supongo que también, ¿no? Esto le agrega incertidumbre. Claro. Débora, Sí. una preguntita para Luis, que debe mejor que yo sabe, seguramente, económicamente. Como también hay un la cosecha creo que viene muy bien y va a haber no sé si son unos 30.000, algo así, y creo que de esos 30.000 al gobierno me parece son algo de 9.000 que le entrarían frescos. Sí. Más o menos. Es así, sí.
retención. Que eso también es muy importante suma, para suma. tener reservas en el Banco Sin ninguna Central, duda, que bienvenido nos viene. Y después les voy a Pero, preguntar... perdón, sí, un sí, solamente, claro. estoy totalmente de acuerdo, solamente con una observación, que el tema de la cosecha, si bien viene muy bien, tenemos un factor climático dando vueltas. Absolutamente. ¿No es cierto? Sí, sí, Entonces, claro. Déjame, el Débora, tipo que está en posición en peso, Sí, le la parece incertidumbre fenómeno es que la total. hagan. Hasta- Pero dice, pará, si viene una seca... Hasta climática es la incertidumbre. Sí, claro. déjame que explique Sí. lo siguiente, por lo menos para que entienda Dale, un poco la porque gente ahí nos también. llaman los móviles, porque sí. vos tenés un dólar oficial que vale aproximadamente hoy 1.100 pesos. Y tenés otro dólar libre que vale 1.300. Correcto. ¿Por qué te pasa eso? Porque tenés cepo cambiario. Si vos no tuvieras cepa cambiario, el dólar se ubicaría entre ese valor de 1.100 y 1.300, y eso es lo que el mercado está viendo. Si el gobierno va a tocar el tipo de cambio oficial, ese de 1.100, lo va a llevar a 1.300, si va a sacar el cepo y si va además a flotar. Entonces son muchas preguntas. Y la otra pregunta, que no la puede decir el gobierno, porque el fondo se lo impide, es cuánto va a llegar a la Argentina. Muchos dicen que es un paquete de 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, y hay otros 5.000 millones de dólares que aparecieron hoy de Banco Mundial, del BID y de lo que era la Corporación Andina de Fomento, que también se sumaría. Por lo tanto, tendrías un paquete de entre 20.000 y 25.000 millones de dólares para la Argentina. A todo este panorama que tiene el signo de interrogación como protagonista, ¿no? Las incertidumbres son muchas, el acuerdo con el fondo, los montos, lo climático, la política, la calle. Después les voy a preguntar por el mercado de futuros, porque hoy escuchaba un dato del mercado de futuros que me pareció un poco más tranquilizador, pero ahora en un segundito lo hablamos porque nos están llamando los móviles. Primero, Nicolás Edwin. Nicolás, ¿qué está pasando por allá? Débora, retomamos el contacto enfrente de la Plaza de los Dos Congresos. Por el momento, como se puede ver en imagen, las columnas que llegaron tanto de la CGT como de la Unión Obrera Metalúrgica, también se suman algunas banderas de Unión de Trabajadores de Economía Popular. Este escudo que vemos nosotros de la Policía Federal, también de la prefectura. Te digo que la columna llega hasta la calle Rodríguez Peña, son aproximadamente en total 300 metros si tomamos en cuenta también el frente de la calle Solís, de este escudo que está haciendo las fuerzas federales para tratar de que la gente no se vaya hacia la vereda. Al mismo tiempo se suman los locales que empezaron a bajar sus persianas para ser precavidos por si esto escala a mayores, pero por el momento está siendo contenido por las fuerzas federales este grupo de organizaciones que llegó, en este caso centrales de trabajo, para sumarse al reclamo de los jubilados, que al mismo tiempo sigue también contenido por un grupo de agentes de la Policía Federal, pero que no tienen escudos, en la esquina de Avenida Rivadavia y Callao. Bien, y Carla, ¿vos dónde estás? Contanos. Seguimos aquí en la intersección de Callao y Rivadavia, Débora, y este cordón de la prefectura que permanece en la esquina que ustedes están observando, donde está este bar. Mientras tanto, en la otra esquina, en la del frente, en el Molino, donde originalmente había venido el cordón de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ahora hay menos cantidad de manifestantes, quedan unos pocos acá, porque algunos han empezado a moverse hacia el lado de Riobamba. Van por Rivadavia hacia el lado de Riobamba, donde también hay un gran cordón de la policía. Ustedes ven acá, Policía de Seguridad Aeroportuaria en esta esquina, formando todo este cordón que impide que la gente pase de lado a lado por la vereda. Después hay un cordón de la Policía Federal, un gran número que son los que han venido recién, hace algunos minutitos cruzaron desde la Plaza del Congreso hacia este sector, y más adelante también hay diferentes fuerzas, en este caso también de la Policía Federal, porque como les decía, bueno, ustedes ven a los manifestantes a lo largo, en la vereda, pero a lo largo de Rivadavia, ya hacia el lado del anexo, han vuelto hacia el sector original desde donde se habían congregado, y en realidad es donde se congregan siempre, ¿no? Aquí en la puerta del anexo del edificio del anexo de la Cámara de Diputados. Ustedes ven acá que se han movilizado hasta este sector con las banderas, con las pancartas. Son muchos más acá, han montado también unos parlantes, evidentemente van a hacer una especie de acto o harán algún discurso, pero todo sobre la vereda por estos momentos.
Me da la sensación, Carla, Ustedes que ven la gran cantidad de efectivos. este panorama Sí. de los miércoles llegó para quedarse, Sí. ¿no? Que hay una visibilidad, digamos, que ha tomado el espacio del Congreso y el tema de los jubilados, que cada miércoles tendrá un color Sí. distinto, pero siempre afín, ¿no? A las críticas al gobierno, a veces será un sector de sindicalismo, a veces otro, pero me parece que llegó para quedarse. Sí, totalmente, Débora. En realidad lo vienen haciendo ya desde el año pasado. Antes del verano ya estaban haciendo estas manifestaciones de jubilados, que eran muchos menos de los que son ahora. Hacían este recorrido que les contaba al principio, ¿no? En derredor del Congreso, haciendo esta especie de abrazo simbólico al Palacio del Congreso. Pero a medida que fueron, por ejemplo, las manifestaciones de estos 2 últimos miércoles pasados, tomó mucha más relevancia, ¿no? No solamente por la envergadura de la manifestación que ha tomado esos 2 últimos días, por la cantidad de gente y por la relevancia que tomó también en cuanto a los diferentes operativos de seguridad y desmanes que ocurrieron, sino que además también por la visibilidad que se le da al reclamo de este grupo de jubilados que vienen haciendo poniendo énfasis en la necesidad de que se haga una nueva ley para los jubilados, porque no están de acuerdo con la actual, que es básicamente actualizar el monto de la jubilación por el índice del INDEC, por el IPC. De hecho, han comunicado, hoy oficializaron desde el gobierno que tienen un aumento de 2.4% Sí, con el para bono, el próximo mes, el para bono este próximo mes, congelado de ¿no? 70.000 Más el bono. pesos. Sí, sí. Carla, bueno, Sí. quédate porque vamos a ir sumando información que aparece a esta hora, que todo le agrega a este panorama que venimos trazando aquí en la mesa con el diputado Oscar Sau y también con Luis Palma Cané, economista, que tiene como un denominador común que son los signos de interrogación y la incertidumbre. Por un lado, la incertidumbre política que estamos trazando en este panorama de año electoral, la incertidumbre cambiaria, propio de lo que recién comentaba tanto Luis Palma Cané como Carlos Arbía, ¿no? Del acuerdo con el fondo, hasta la incertidumbre climática para pensar en la liquidación de la cosecha, que la verdad que en la Argentina y en el mundo está dando cambios significativos y muchas veces impredecibles. Y le sumamos a eso la tensión sindical. ¿Por qué, Jan, contanos, hay un paro de la UTA anunciado, ya está confirmado o podría todavía haber alguna instancia de negociación? En este momento hay una reunión virtual que está manteniendo Franco Mugeta, el secretario de Transporte, con los diferentes empresarios y obviamente los delegados sindicales, Roberto Fernández, entre otros. Está anunciado para este viernes, 28 de marzo. ¿Qué sucede? Ya hubo 3 reuniones anteriores, en ninguna se llegó a buen puerto. Aducen los empresarios que el subsidio que otorgó y autorizó el gobierno en febrero sirve, pero no sirve para los salarios de los choferes. Entonces, ¿qué es lo que tratan de pedir ahora? Que se aumente o se autorice un aumento del boleto de colectivo. Hoy está en 3.71 el básico en el AMBA. Dicen que en febrero, sin subsidio, debía costar 1.600 pesos. Y hay que tener en cuenta que de toda la unidad económica del transporte, los subsidios hoy ocupan el 70%. El otro 30% va por boleto y otras cargas. Entonces, a esta hora, el gobierno tiene la herramienta de dictar conciliación obligatoria. Esto evade cualquier protesta durante 15 días. ¿Qué pasa? No se llega ya, Débora, esta sería la 4ª reunión sin acuerdo. Entonces, tanto Mojeta, de Transporte, como Cordero, desde Trabajo, están tratando de convencer a los empresarios de que hagan un aporte de esos subsidios para los salarios de los choferes. Hoy un básico de chofer está en 1.200.000 pesos. Aparentemente el primer aumento va a ir en junio. Las cámaras empresariales no lo soportan. Y además, hay una interna. Roberto Fernández está en descontento con, por ejemplo, Bastinduy, que representa al ala opositora en transporte de la CGT. Bueno, todo un entramado, Débora. Veremos en instantes si tenemos alguna novedad. La reunión se está dando en este momento de manera virtual. Bueno.